Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Мадриде с уважаемым экономистом Испании Роберто Centeno. Buenos días, don Roberto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Don Roberto, ¿cuál es el porvenir económico de España sin industria pesada, ni recursos naturales, ni tampoco unas políticas fiscales coherentes para las clases medias? Bueno, vamos a ver, la situación de España es mucho más grave de lo que aparece en los medios y de lo que la gente cree. Efectivamente, tú has comentado uno de los temas, que es el tema de la industria. Fíjese, en el año 1975, a la muerte del general Franco, la industria en España representaba el 36% del PIB. Teníamos una poderosa industria de construcción naval, una poderosa industria siderurgia, una poderosa industria textil y una industria agroalimentaria muy fuerte, e incluso la flota pesquera más importante de toda la Unión Europea. Bien, todo esto ha sido destruido por el régimen del 78 y en este momento la industria solo representa un 15% del PIB. Y España se ha convertido en un país de enchufados públicos, especuladores y camareros, entendiendo por camareros del sector servicios, básicamente turístico, donde somos la tercera potencia mundial. Se habla mucho acerca de las pensiones. ¿Piensa usted que la población entre 20 y 30 años va a tener pensión? Bueno, probablemente sí, pero una pensión absolutamente miserable, que no le va a permitir sobrevivir. Mire, en el momento actual, las pensiones están quebradas. El agujero de las pensiones la diferencia entre los ingresos y los gastos es un 20%. Es decir, se necesitan 20.000, hay una diferencia de 20.000 millones de euros entre los ingresos y los gastos, que este año se van a empezar a cubrir con deuda, pero como la situación de la deuda es también insostenible, ya veremos por cuánto tiempo va a ser así. De todas maneras, en el año 2019 entra en vigor una ley del año 2013, según la cual, que le llaman la Ley de Sostenibilidad de las Pensiones, que por una vez el título corresponde a la realidad. Y las pensiones van a ser sostenibles por una razón muy sencilla y que todo el mundo comprenderá. Lo que van a hacer a partir del año 2019 para las nuevas cohortes de pensionistas o de jubilados que empiezan a percibir una pensión, es que se va a calcular el dinero se van a repartir el dinero que queda en función de la esperanza de vida. De esa manera usted entenderá que las pensiones son totalmente sostenibles, porque si hay 100 se reparten 100 y si hay solo 10 se reparten solo 10. Por tanto, volviendo al inicio de la pregunta, ¿los señores de 20 años o 30 años ahora tendrán pensiones? Bueno, se repartirán lo que haya, lo que les toque es otra historia. Bueno, efectivamente, nosotros teníamos vamos a ver, aquí hay que matizar. Una cosa es el sistema público de enseñanza y otra cosa son los sistemas privados. Hasta el año 1980 aproximadamente, 82, cuando llegó el Partido Socialista al poder, teníamos la cuarta enseñanza pública mejor de Europa. Los socialistas hicieron un cambio radical, de tal manera que empezaron a seleccionar a los profesores no por sus conocimientos, sino por su adscripción política. Es decir, importaba más el carné del partido que los conocimientos. A día de hoy, y yo soy catedrático y por tanto de Economía de la Escuela de Ingenieros de Minas, sé muy bien de lo que hablo, le puedo decir que el tema se ha degradado tanto que solo un 20% de los profesores de las universidades públicas tienen conocimientos suficientes para explicar las asignaturas a su cargo. Es decir, la enseñanza pública se ha derrumbado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que simultáneamente han nacido o han crecido muchísimo toda una serie de centros de enseñanza privada. Y, por lo tanto,
aunque la enseñanza pública se ha hundido, la enseñanza privada tiene una altísima calidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que la enseñanza pública, yo he estudiado siempre en enseñanza pública, estudié en Salamanca en un instituto, el Instituto Fray Luis de León, con una enseñanza maravillosa y unos profesores maravillosos en los años 50, y luego he estudiado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Minas, en la Universidad Politécnica de Madrid, y con unos profesores estupendos. Bueno, todo esto se ha derrumbado completamente, pero sin embargo ha venido a sustituirlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Perdón, que la enseñanza pública, y yo soy un creyente fervoroso de la enseñanza pública, y la he defendido siempre, ha dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado. Hoy un niño de una familia pobre y sin recursos no tiene posibilidades de llegar a nada. Un niño de una familia con recursos para pagarse los estudios en una universidad privada, pues tiene todas las posibilidades. Don Roberto, ¿el sistema de partidos español es corrupta por naturaleza o solo lo son sus políticos? No, es corrupto por naturaleza, por definición. Vamos a ver, para que lo entiendan, a la muerte del general Franco, la única opción que había en España, igual que ocurrió en los países del este tras la caída del muro de Berlín, es la democracia. Entonces, una serie de partidos que durante la época franquista estuvieron desaparecidos, por ejemplo el PSOE estuvo 40 años de vacaciones. El único partido que tuvo una actividad, pero era un partido no democrático, era el Partido Comunista. Pero el PSOE estuvo totalmente de vacaciones. Entonces esta gente, cuando llega al poder, primero dicen que ellos nos han traído la democracia, lo cual es falso, porque es que la democracia era la única opción. ¿Cómo va a haber otro régimen que no sea democrático en la Europa de los años 70, 80, 90? Es imposible, como le ha pasado a Hungría, como le ha pasado a Checoslovaquia, como le ha pasado a Polonia, como le ha pasado a Rumanía, como le ha pasado a todos. Bueno, pues esto es lo que nos venden, pero estos tíos lo que hacen es que se ponen de acuerdo con los restos del franquismo y se reparten España como si fuera un solar. Para ello dividen el país en 17 trozos, para poder colocar a cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios en puestos ganando dinero. Decía Enrique Múgica, uno de los grandes líderes del Partido Socialista, un sinvergüenza, decía con toda su cara dura, dice, mire, esto de la democracia está muy bien. Dice, pero lo más importante es crear puestos de trabajo bien remunerados para los demócratas. Los demócratas, naturalmente, eran ellos, sus familiares y sus amigos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Unos partidos que desde el principio, ad inicio, montan un sistema absolutamente corrupto. Además, para mayor protección de sus tropelías, no existe en España, sacan una constitución donde no existe separación de poderes. Es decir, el poder judicial y el poder legislativo dependen del ejecutivo, básicamente. Con lo cual, primero, se reparten el país. El poder judicial no puede perseguirlos, más que parcialmente. Y como consecuencia de ello, bueno, el país se ha convertido en una gigantesca sistema corrupto. Sistema corrupto que, fíjese, no lo es tanto por los escándalos que aparecen en la prensa de personas físicas concretas que se han llevado 200 millones de euros, 3.000 millones de euros el nacional separatista Pujol, y etcétera, etcétera, 800 millones de euros los sindicalistas del PSOE de Andalucía, etcétera. Ese no es el gran problema, que es un problema, si quiere, ético, pero al final del día, si usted suma todo lo que se han llevado, los casos que conocemos, que han aparecido en la prensa, eso no suma más allá de 15.000 millones de euros. Y ese no es el problema. El problema es la corrupción institucional. El problema es que hay 2 millones de personas, de empleados públicos, enchufados públicos, que están cobrando por no hacer nada. Ese es un problema. El problema es que cada año se despilfarran 36.000 millones de euros en duplicidades entre las administraciones públicas. El problema es que hay 3.000 empresas públicas que han creado básicamente las comunidades autónomas para colocar a sus familiares, amigos y correligionarios y para ocultar deuda,
y que sobran. Y eso nos cuesta 20.000 millones de euros cada año. En conjunto, para que tenga usted una idea, el coste del sistema que se monta en el año 78 por los partidos políticos que no habían hecho oposición al franquismo y que el Partido Comunista queda liquidado cuando se hacen las elecciones porque digamos, la socialdemocracia alemana apoya al Partido Socialista, que es el que se alza un poco casi con el poder. Bien. Pues para que tenga una idea, eso cuesta 100.000 millones de euros anuales. Eso es la corrupción de verdad que está arruinando España. Todo esto naturalmente salpicado con la corrupción personal de los grandes líderes, empezando por el rey de España, el anterior, que ese fue el primero de los grandes corruptos durante la crisis del petróleo. Era él el que traía los cargamentos a España con unas comisiones absolutamente impresionantes. Me estoy refiriendo al año 78-79, la crisis de los ayatolás. Él tenía, digamos, vedado y lo conozco bien porque en aquel momento yo era consejero delegado de CANSA, que era el monopolio de petróleos, y a nosotros nos estaba vedado ir a los países de Oriente Medio porque de ahí todo el petróleo que venía lo traía el rey, llevándose unas comisiones impresionantes. Entonces, del rey abajo, todo lo que quiera. Ese es el problema. El sistema está total y absolutamente corrupto. Para que España se arregle hay que acabar de raíz con el régimen del 78, el régimen que sustituyó a Franco a su muerte. ¿Usted cree que va a plantearse una Unión Europea diferente tras el Brexit o la oligarquía de Bruselas no va a cambiar nada? Vamos a ver, creo que va a haber cambios importantes, pero hay elementos que juegan a favor y elementos que juegan en contra. El elemento que juega a favor de mantener la Unión Europea y de darle más poder a los oligarcas de Bruselas, que son igual de corruptos o más corruptos todavía que los políticos españoles, diría que más corruptos porque tienen más dinero a su disposición y cobran más. Y de esto soy testigo directo. ¿Cuál es el problema? Que el Brexit es un fracaso absoluto. El Brexit ha dividido Gran Bretaña, ha enfrentado a las generaciones, a la juventud, está contra los mayores, ha enfrentado a las regiones. Hay regiones ahora mismo, como Gales, que se acaban de dar cuenta de que estaban siendo subvencionadas por la Unión Europea y que ahora no van a estarlo, y han votado a favor del Brexit y ahora quieren cambiar. Hay un desastre total y absoluto que es la señora May, que es una verdadera calamidad nacional, y por lo tanto Gran Bretaña va a sufrir, creo, muy duramente las consecuencias del Brexit porque no lo han sabido gestionar. Y tienen ahora mismo a la clase política, no diría la más incompetente de Europa, pero porque la más incompetente es la nuestra, la española, pero desde luego de las más incompetentes de Europa. Es decir, el Brexit ha dividido Gran Bretaña y le va a causar, en palabras de Sir Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Eso va a favor de que los países de la Unión Europea se lo piensen antes de romper con la Unión Europea. Si el Brexit hubiera sido un éxito, la Unión Europea hubiera desaparecido. Pero ahora, sin embargo, lo que está muy claro es que los países del este están reivindicando toda una serie de cosas, entre otras razones porque sus intereses no son los mismos que Alemania. Porque no nos olvidemos, para que la gente que nos escucha me entienda, quien dirige la Unión Europea es la señora Merkel, es Alemania. Los demás son unos enanitos, son los oligarcas de Bruselas, son unos, están a las órdenes de la señora Merkel, el propio Macron está a las órdenes de la señora Merkel, y los intereses de Alemania no son los intereses ni de los países del este ni de los países del sur. Entonces, esto no se va a poder mantener indefinidamente y probablemente tendrán que hacer cambios y hacerse cambios. Pero romperse no creo, porque el Brexit va a ser una cura que los demás países van a entender y no van a querer que les ocurra lo mismo que le va a ocurrir a Gran Bretaña.
Los países del este de Europa están posicionándose en contra de las políticas de inmigración. Parece que son el bastión de los valores abandonados por vieja Europa. ¿Qué piensa de esto? Pues que estoy totalmente de acuerdo. Hombre, vamos a ver, tiene usted que tener en cuenta una cosa que seguramente sus oyentes no recordarán. La Constitución Europea la hizo un miserable, un ladrón, un auténtico canalla que se llamaba Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing era presidente del gobierno francés. Bien, este tío había recibido diamantes del rey caníbal Bokassa, era un auténtico canalla. En España defendía a los terroristas de la ETA, etc. Y este señor impuso el que se borrara de la Constitución Europea algo que es intrínseco a toda Europa, que es el cristianismo. Es decir, no hay ninguna ciudad ni pueblo en toda Europa que no tenga su iglesia y su campanario y sus signos externos del cristianismo, sea ortodoxo o sea católico. Bueno, pues este canalla, o protestante, bueno, pues este canalla borró totalmente cualquier significado religioso. A partir de ahí todo ha ido a peor. Y ahora, gracias a Dios, los países del este se han convertido, como usted dice muy bien, en el gran bastión, y en esto uno a Rusia, en el gran bastión de la defensa del cristianismo y de los valores que siempre han sido los valores de Europa. ¿Piensa que los países del este van a acabar acercándose a Rusia o a hacer tratados con Rusia? Vamos a ver, yo creo que se acercarán a Rusia todo lo que ello les sea posible dentro de la Unión Europea, porque a pesar de todo, digamos, las ventajas económicas que pueden tener en la Unión Europea son demasiado grandes. Entonces yo lo que creo es que sí van a mantener una relación mucho más fluida con Rusia, pero no van a salir de la Unión Europea, aunque van a presionar muchísimo porque se cambie. Pero el statu quo actual, en el cual Alemania, la señora Merkel, es la dueña del circo, y eso no puede continuar por más tiempo, no por nada, no porque yo piense que la señora Merkel sea una mala política, una mala gestora, sino porque está barriendo para adentro. Es decir, pongo un ejemplo, no con los países del este, pero sí con los del sur, que lo conozco bien. Desde que y esto hace referencia más a la Unión Europea más a la eurozona que a la Unión Europea. El euro ha favorecido a Alemania y le favorece a Alemania extraordinariamente. Si no existiera el euro y Alemania estuviera con el marco valdría ahora mismo un 35% más que el euro y las exportaciones alemanas se hundirían. El euro le ha permitido de alguna manera manipular el tipo de cambio a Alemania, a favor de Alemania, y ha permitido un crecimiento de la industria alemana y de las exportaciones alemanas como jamás en el pasado. Entonces, si usted ve un gráfico de lo que ha ocurrido con la industria alemana y la industria española o italiana, por ejemplo, en Alemania desde el año 2002 hasta ahora ha ido hacia arriba. En el caso de España y de Italia ha ido totalmente hacia abajo, e incluso en el caso de Francia ha ido también hacia abajo, aunque ligeramente, algo ligeramente, no tan bruscamente como en España o en Italia. ¿Qué es lo que ha pasado en resumen? Que el euro ha favorecido, y la Unión Europea, pero el euro sobre todo, ha favorecido extraordinariamente los intereses de Alemania y no ha favorecido a los intereses de los países del sur, que han acumulado una gigantesca deuda que no van a poder devolver. Los europeos critican a Putin, al que califican de homófobo, bruto, provocador, etc. Pero sin embargo, él es el líder más valorado por los rusos. ¿A qué se debe este temor por parte de los europeos o por parte de Europa sin líderes? Bueno, niego la mayor. Usted habla de los europeos y no puede hablar de los europeos. Puede hablar de la oligarquía europea, que es otra cosa distinta, Los europeos, creo que la admiración por Putin es total y le consideran, y le consideramos, yo el primero, le consideramos el líder más capaz que hay ahora mismo en el mundo. Mire usted, yo colaboré en la campaña de Trump como voluntario en el diseño de la estrategia para captar el voto latino.
Yo la verdad es que soy un enamorado de Trump. Y sin embargo ahora, una de las cosas que más me habían entusiasmado de Trump había sido su acercamiento a Rusia y el presuponer, como todos presuponíamos, que se abría una nueva era de entendimiento entre Rusia y los Estados Unidos, que por otra parte nunca han combatido, es decir, nunca han tenido una guerra ni nada parecido, que estaban llamados a entenderse. Y creo que esa era la idea de Trump. Pero el lío tan grande que se ha organizado en Estados Unidos ha llevado a una situación totalmente contraria, y yo personalmente, como persona que ayudó a Trump en la captación del voto latino, cosa que no fue algo poco importante, sino bastante importante en su victoria, no me la quiero apuntar yo, pero digamos que yo fui un colaborador, modesto pero colaborador. Estoy totalmente decepcionado con Trump en el sesgo que ha tomado, forzado sin duda, pero ha debido ser más fuerte y no permitir, por ejemplo, la canallada que ha permitido de incrementar las sanciones a Rusia. Eso lo tenía que haber evitado. Ahora Putin ha contestado de una manera razonable, dura pero controlada, de expulsar a 750 diplomáticos norteamericanos, que supongo además que, como Putin es muy listo, expulsará a los menos importantes, es decir, no va a expulsar a la gente de la CIA que esté en Moscú, expulsará al de Agricultura, al de Cultura y cosas así, no a los verdaderamente importantes, esos creo que no los va a tocar. Y no sé qué va a hacer exactamente Trump, pero creo que se está totalmente equivocando. Y la oligarquía europea ha estado totalmente condicionada por la malvada Hillary Clinton y el malvado Soros, que odia a la Unión Soviética, bueno, odia a Rusia y a Putin desde que empezó a especular con el rublo y Putin le hizo morder el polvo, cosa que no, y perder muchísimo dinero. Y todo por el tema de Ucrania, que se han alineado directamente con los pronazis de Kiev, que dieron un golpe de Estado en un determinado momento y se han opuesto a algo que era obvio. La ocupación, que no es ocupación, el que Crimea haya vuelto a lo que ha sido siempre, una provincia de Rusia. Y bueno, y Putin está siendo de lo más comedido, de no haberse anexionado como quieren toda la parte este de Ucrania, porque claro, esta gente se quiere integrar en Rusia, y Putin ha dicho, bueno, esperaros, que no es el momento, no me liéis, que bastantes líos tengo ya para que me creéis uno adicional. En pocas palabras, que sepan los rusos que el pueblo europeo está encantado con Putin. Otra cosa distinta es la oligarquía miserable de Bruselas, que son los mayores corruptos. Mire, Bruselas es la ciudad más corrupta del mundo occidental. Aquí hablaban de que, por ejemplo, en Cataluña, los separatistas catalanes cobraban el 3% de todas las obras públicas. Bueno, en Bruselas hay direcciones generales de Bruselas que las llaman las del 15%, porque cobran un 15% de comisión por arreglar los problemas. Eso ya le da una idea de lo que es Bruselas. ¿Qué debería cambiar en la política europea para acercar posiciones a Rusia? ¿Piensa que buenas relaciones entre Rusia y Europa es algo necesario para ambos? A ver, yo he defendido algo sin éxito, pero lo he defendido y seguimos defendiendo unos grupos de amigos. No sé si muchos rusos recordarán el sueño, la ensoñación que tuvo Dostoyevsky ante un cuadro, no me acuerdo qué era el cuadro, en un museo yo creo de Viena, en el cual él soñó con una Europa de Lisboa a Vladivostok. Bien, este proyecto ruso de Lisboa a Vladivostok, este sueño de Dostoyevsky es lo que pensamos muchos europeos y que tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver, Europa tiene tecnología. No digo que Rusia no la tenga, pero digamos que Europa tiene tecnología. Rusia tiene recursos. Una unión de Europa y Rusia, es decir, la Rusia que soñó Dostoyevsky de Lisboa a Vladivostok, es lo que tendría sentido. Sería la primera potencia mundial indiscutible. Obviamente esto no le interesa
a Estados Unidos ni locos, ni le interesa a China ni locos, por razones absolutamente obvias. Pero esto es lo que tiene todo el sentido. Así que no me tiene usted que convencer, porque somos muchos los que en España estamos pidiendo, pero no solo en España, sino también en otros países europeos, el ir a una situación o una unión Europa-Rusia, a la Rusia de Lisboa a Vladivostok. ¿Cuál debe ser el papel de Rusia en los próximos años? ¿Es fundamental el papel de Rusia para acabar con el terrorismo? Bueno, lo segundo, por supuesto, son los que más están haciendo contra el terrorismo. La prueba está ahí. Bueno, un caso de miseria moral increíble. Los rusos matan al líder del Estado Islámico y Europa lo oculta, los medios europeos lo ocultan porque no quieren que ese tanto se lo apunte los rusos, ¿eh? Si hubieran sido los americanos, bueno, hubiera salido en primera plana en todos los periódicos. Y esto ha pasado absolutamente desapercibido. Eso da una idea de la malevolencia de los medios europeos que están en manos de la oligarquía. ¿Cuál va a ser el papel de Rusia en el futuro? Sinceramente no lo sé. Tendrá que ser un papel muy importante. Pero si Trump no cambia de ideas y la oligarquía europea tampoco, pues Rusia tendrá que jugar su propio juego, que además probablemente le llevará a tomar acciones un poco contra natura. Es decir, en vez de una unión con Europa, una unión con China. En vez de una unión con Estados Unidos, una unión con China. Lo cual no tiene mucho sentido porque China, quitando que los dos han sido regímenes comunistas, bueno, China es otra cultura, no tiene nada que ver. Entonces yo me temo que Rusia, por muy buena voluntad que le ponga, por muy buenos líderes que tenga, tendrá que hacer lo que pueda y lo que le dejen y adaptarse a la situación. Ojalá el tema cambie y volvamos a lo que pensamos los que estuvimos en la campaña con Trump al principio, de que una alianza Rusia-Estados Unidos era la solución de la mayor parte de los problemas del mundo y que desgraciadamente van ahora mismo por otro lado. ¿Cuál es la situación de la economía rusa? Se dice que va a ser peor tras el Mundial de Fútbol de 2018, pero es segura la reelección de Putin. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, la reelección de Putin se entiende muy bien porque los rusos les ha venido Dios a ver con Putin, porque tienen el mejor líder de todo el mundo, así que ¿qué van a hacer? Cualquier cosa que no fuera Putin sería muchísimo peor. Afortunadamente Putin es relativamente joven y todavía le pueden quedar muchos años. Lo otro, no lo sé, dependerá de muchas cosas, pero que yo les diría a los rusos, confíen ustedes en Putin, que lo que es seguro, no sé cómo serán las cosas, pero seguro que van a ser las mejores posibles para Rusia y para los rusos. ¿Qué opina de la figura de Jodorkovsky? ¿Qué realmente piensa de su situación? Perdona, Jodorkovsky es el opositor a... Bueno, te digo lo que pienso, me parece un payaso. Y para terminar, sobre Putin, ¿quién piensa que será su sucesor? ¿Ve a Lavrov como la persona con más carisma para gobernar Rusia? Lavrov me gusta mucho, me parece que es un ministro de Exteriores impresionante, pero Lavrov da la impresión, no sé la edad que tienen, da la impresión que es mayor que Putin, no veo sustituyéndolo. Es decir, bueno, si le tuviera un accidente y le da un infarto de miocardio mañana al señor Putin, seguramente Lavrov sería la persona. Es un tío de primera clase. Pero creo que Putin es muy difícil que el sucesor de Putin, quien quiera que fuera, llegue a igualarlo. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer. Bueno, un placer para mí y si este programa se escucha en Rusia, que sepan que los europeos estamos con Putin y estamos con los rusos. Otra cosa es nuestros oligarcas, que son unos auténticos miserables y unos corruptos y que tienen otros tipos de intereses económicos, como en el caso de Alemania o el caso de Polonia. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами сегодня в Мадриде.